así que les voy a dar la bienvenida a todos y a todas los que están presentes en esta charla. Eh, Me presento para quienes no me conocen, yo soy Catherine Villar y soy asesora de primera línea del Centro de Negocios Cercotec de Valdivia. ¿Cuál es la función de nuestro centro acá dentro de la provincia? Nosotros nos encargamos de apoyar a todos los emprendedores y pequeños empresarios. ¿De qué forma se preguntarán ustedes? Además de hacer todas nuestras charlas, talleres, seminarios, trabajamos con un equipo de asesores expertos quienes los pueden orientar y hacer que sus negocios crezcan, sobre todo en este tiempo de pandemia que ha tocado bien difícil y que hemos tenido que reinventarnos en varios aspectos. Súper importante que puedan ser asesorados. Todos nuestros servicios son completamente gratuitos, así que lo único que tienen que hacer es contactarnos. Les voy a dejar acá nuestro teléfono y nuestro correo para quienes estén interesados en recibir asesoría. Lo que nos convoca en esta tarde es el taller de operación Renta 2021, y estamos en la fecha, así que es súper importante que puedan aclarar todas sus dudas. Nos acompaña don Juan Carlos Sánchez y Carolina Navarro, que van a ser nuestros expositores, y también invitarlos a que al final del taller vamos a hacer un conversatorio. Así que todas las consultas las pueden ir dejando acá en el chat, anotaditas, y cuando esto termine, cuando terminen de presentar, las vamos a ir leyendo para resolver todas sus dudas. Así que adelante, don Juan Carlos y Carolina. Gracias, Catherine. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por estar en este momento acá con nosotros. Algunos tal vez se van a repetir la charla o tal vez no, pero igual acá pueden hacer todas las preguntas que estimen convenientes en el chat y como dijo Catherine, al final vamos a tratar de dar respuesta a sus consultas. Por mientras voy a compartir. Ustedes me dicen cuando se vea. ¿Se ve mi pantalla? Sí, ahora sí. Ah, ya. Perfecto. Ya, yo por mientras voy a apagar mi cámara para evitar de repente algún desfase o que vaya a haber alguna interferencia. Bueno, para comenzar, ¿verdad? El día de hoy nos convoca acá las novedades de la operación Renta para este año tributario 2021. ¿Cuál es el objetivo? Dar a conocer, ¿verdad?, las principales modificaciones que han sufrido para esta operación Renta y también algunas medidas que ha tenido el servicio en consideración con la pandemia, ¿verdad?, del COVID-19. Que vamos a ver una breve introducción, cuáles son las principales modificaciones por la Ley de Modernización Tributaria, el modelo de información para este año tributario 2021, las modificaciones que ha sufrido el formulario número 22, qué pasa con el caso de los trabajadores independientes, cuáles son las medidas que han surgido por el COVID-19, cuál es la situación de los retiros del segundo 10% de los fondos previsionales, ¿verdad? Y dónde poder obtener mayor información. Primero vamos a partir viendo qué es la declaración de impuesto anual a la renta. Bueno, esta declaración, ¿verdad?, se hace anualmente y es un instrumento que nos permite a los contribuyentes, ¿verdad?, cumplir con la obligación de entregar información de sus ingresos al Servicio de Impuestos Internos. Como ya dije, esta es una obligación de carácter anual y debe ser cumplida tanto por personas o empresas a través del formulario 22 en el mes de abril de cada año. Como plazo, ¿verdad? Hay un plazo legal que es hasta el 30 de abril para el envío de este formulario. Sin embargo, hay algunas excepciones, como en el caso, por ejemplo, de aquellas personas que no deben pagar impuestos. Ellos tienen un plazo hasta el 10 de mayo para enviar su declaración de renta. O también aquellos contribuyentes que hacen término de giro, ellos tienen hasta un plazo de 2 meses al término de giro
para hacer su declaración de renta y pagar los impuestos que correspondan, ¿verdad? Y en el caso que haya algún error u omisión en las declaraciones de renta, los contribuyentes tienen hasta el 27 de abril para reemplazar esa declaración. Si vemos quiénes están obligados a presentar esta declaración de renta, vemos que como regla general, todas las empresas están obligadas de enviar este formulario 22, ya sea que la empresa haya obtenido utilidades o pérdidas, ¿ya? Porque algunos pueden pensar, yo solamente generé pérdida, entonces no estoy obligado. No, también está la obligación de enviar el formulario 22. Y en el caso de las personas naturales, también van a estar obligados todos aquellos que durante el año 2020, o sea, entre enero a diciembre del año 2020, sus ingresos hayan excedido del límite exento. Y el límite exento es solamente hasta las 13,5 UTA, lo cual equivale a 8.266.698 pesos. Si yo obtuve rentas por un peso adicional a eso, ya estoy obligado a enviar mi declaración de renta. Y también los trabajadores dependientes y pensionados que perciban simultáneamente rentas de más de un empleador, que en este caso tienen que hacer la reliquidación de impuestos, ¿verdad? Y resulte un mayor impuesto a pagar. ¿Quiénes no van a estar obligados a enviar la declaración de renta o formulario 22? Quienes durante el año 2020 sus ingresos hayan sido calificados como no renta. Acá encontramos, por ejemplo, personas que hayan recibido solamente ingresos por indemnizaciones del trabajo, por desahucio y por años de servicio, asignaciones familiares o entre otros, que estén clasificados, ¿verdad?, como ingresos no renta. Tampoco van a estar obligados a aquellas personas que los ingresos que hayan obtenido durante el año 2020 no supere el límite exento, o sea, que hayan tenido ingresos iguales o inferiores a 8.266.698. Tampoco van a estar obligados aquellos contribuyentes que ya tienen su obligación tributaria cumplida. Este es el caso de las personas, por ejemplo, ¿verdad?, que tienen un solo empleador, que tienen la obtención de un solo sueldo o de pensiones. En este caso, ellos todos los meses ya se les fue descontando el impuesto único, por lo cual ya está cumplida su obligación y no están en la obligación de enviar su formulario 22, a menos que voluntariamente lo quieran hacer para aprovechar algunas franquicias tributarias que pudiesen beneficiarle. Tampoco van a estar obligados aquellos que pagan un impuesto único de primera categoría, pero en carácter de sustitutivo. Acá encontramos, por ejemplo, a los pequeños mineros artesanales, los pequeños comerciantes que desarrollan actividades en la vía pública y los suplementeros. Y también van a estar fuera de esta obligación aquellos contribuyentes que se encuentran liberados por la misma ley de impuesto a la renta. Vamos a ver cuáles han sido las principales modificaciones por modernización tributaria. Como ya han estado algunos en charlas anteriores, vemos que se publicó la ley 21.210 de modernización tributaria, ¿verdad? La cual entra a poner fin, por decir, a los regímenes tributarios que ya conocíamos o que venían operando hasta el 31 de diciembre del 2019. Es así como ya para este año tributario ya no se habla de los regímenes generales, que era el ex artículo 14A, que era renta atribuida, o el artículo 14B, parcialmente integrado, ni tampoco se habla de la tributación simplificada, que son los contribuyentes que estaban en el régimen 14 ter. A contar del 1 de enero del 2020, se introdujo nuevos regímenes tributarios en la legislación, donde se vio que la mayoría de los contribuyentes a nivel país no están concentrados en la mediana y gran empresa, sino que por el contrario, está más enfocado en la pequeña, en la micro y, bueno, algunas medianas empresas también. Por eso es que se generaron dos regímenes nuevos, pensando en la evolución normal, por decir, de los contribuyentes, que empiezan chiquititos y a medida que van creciendo, también su régimen se va poniendo un poquito más complejo, por decir de alguna forma, ya donde tienen que enviar mayor información al servicio, sus registros también son un poquito más extensos.
Así es como nace el régimen ProPyme transparente o contenido en el artículo 14 de número 8, que este es un régimen que es muy similar al que venía siendo conocido como el antiguo 14 TER. Y luego nace el régimen ProPyme general, que está contenido en el artículo 14 de número 3, que este sí es como completamente nuevo porque es como un mix entre el antiguo régimen general que había y el 14 TER. Y por último hay un solo régimen que está enfocado en la gran empresa. Sin embargo, cualquier contribuyente, independiente de su tipo societario o calidad jurídica que tenga, voluntariamente podría caer en este régimen, o todos aquellos que no caben en ninguno de los anteriores también va a caer acá, que es el régimen general semi-integrado, contenido en el artículo 14, letra A, que es bastante similar al que venía siendo antiguamente el parcialmente integrado del artículo 14b. Ahora, tanto el régimen general semi-integrado como en el régimen ProPyme general, que son los del 14D número 3, tienen la opción de utilizar la rebaja del incentivo al ahorro, que consiste en una rebaja a su renta líquida imponible equivalente al 50% de dicha renta líquida que haya sido invertida en la empresa. Esto con un tope de 5.000 UF. Esto se encuentra en el artículo 14, letra E, que antiguamente estaba contenido en el artículo 14, ter, letra C. Y además, ambos regímenes tienen la opción también de anticipar el impuesto de primera categoría a sus propietarios que sean contribuyentes de impuestos finales. Dicho impuesto de primera categoría voluntario podrá ser utilizado como crédito en contra de los impuestos finales en un 100%. ¿Cuáles regímenes se mantuvieron? Bueno, sigue vigente el régimen de renta presunta, el cual acá entran las actividades, ¿verdad?, de transporte, la actividad agrícola y la actividad minera. También están los contribuyentes que no están afectos al artículo 14, que es un régimen de tributación con contabilidad completa que está enfocado a aquellos contribuyentes que, no obstante, obtienen rentas afectas al impuesto de primera categoría, carecen de un vínculo directo o indirecto con personas que tengan la calidad de propietario. Aquí encontramos el caso, por ejemplo, de las fundaciones, de las empresas del Estado o corporaciones reguladas por el Código Civil. Y también permanecen aquellos contribuyentes sin contabilidad. Bueno, acá hay una pequeña caracterización de cada uno de los regímenes tributarios, que lo vamos a ver bastante acotado, porque ya han habido otras charlas que son exclusivamente de los regímenes. Como veíamos en el caso del semi-integrado o el artículo 14A, este régimen está enfocado a contribuyentes cuyos ingresos de su giro y capital no le permitieron estar clasificados como pyme. Estos contribuyentes van a tributar en base a contabilidad completa. Ellos por ningún motivo pueden optar a llevar contabilidad simplificada. Sí o sí, su contabilidad debe ser completa. La tasa de impuesto de primera categoría es de un 27% y tienen una imputación parcial del crédito, ¿ya? En el caso de sus propietarios, van a tributar en base a retiro. Bueno, estos contribuyentes igual, ¿verdad?, están obligados a llevar sus registros empresariales, que acá encontramos el RAI, el REX, el DEDAN y el SAT. Y tendrán una tasa de PPM variable. Si vemos los contribuyentes del régimen ProPyme general, que están contenidos en el artículo 14D número 3, este régimen se encuentra enfocado a la micro, pequeña y mediana empresa. Estos contribuyentes también van a tributar en base a contabilidad completa, pero tienen la opción de tributar en base a contabilidad simplificada. La tasa del impuesto para estos contribuyentes es de un 25% y tendrán imputación total del crédito. Ahora bien, en el caso de estos contribuyentes que son ProPyme general, hay una ley que es la 21.256 que vino a colocar una tasa transitoria de un 10%, ¿ya? O sea, para este AT 2021, 2022 y 2023,
la tasa que correspondería a un 25%, dado esta tasa transitoria, se reduce y va a ser solamente de un 10%. Y en el caso de los socios también van a tener una tributación en base a retiro. En el caso de estos contribuyentes tienen tasas de PPM fijo, pero de ahí más adelante vamos a hablar un poquito de eso. En el caso de los contribuyentes ProPyme transparente o aquellos que están contenidos en el artículo 14 de número 8, este es un régimen que igual se encuentra enfocado a la micro, pequeña y mediana empresa, pero en el caso particular de este régimen, a diferencia de los anteriores, sí pone un requisito de entrada, y es que los propietarios deben ser sí o sí contribuyentes de impuestos finales, o sea, estar afectos a impuesto global complementario o impuesto adicional. Los contribuyentes de este régimen están liberados de llevar contabilidad completa, o sea, por defecto caen con contabilidad simplificada. Sin embargo, el contribuyente pudiese tomar la opción de llevar contabilidad completa. Los contribuyentes de este régimen están liberados del impuesto de primera categoría y la tributación de sus propietarios es sobre el resultado anual determinado por la empresa. Si bien estos contribuyentes están liberados del impuesto de primera categoría, no se liberan del pago de los PPM, que son cosas distintas. Vamos a ver qué otras cosas nos trae la modernización tributaria. Acá se establece un nuevo tramo en la tabla, ¿verdad?, del impuesto global complementario o en el impuesto único de segunda categoría. Este nuevo tramo es de un 40%, el cual se va a aplicar a aquellas rentas que durante el año 2020, ya sea entre enero a diciembre del año 2020, ¿verdad?, sus ingresos hayan excedido las 310 unidades tributarias anuales. Es decir, que sus rentas del año anterior, ¿verdad?, hayan sido aproximadamente de unos 190 millones de pesos. Y en el caso de las rentas mensuales, aquellas que hayan sido superiores a 310 unidades tributarias mensuales, lo cual equivale a tener una renta promedio mensual de unos 15.800.000 pesos. ¿Ya? Este nuevo tramo del impuesto único de segunda categoría rige a contar del 1 de enero del año 2020 y se contemplan normas de reliquidación para aquellos contribuyentes que hayan recibido rentas afectas en este nuevo tramo y en las cuales se les haya aplicado una tasa menor. ¿Qué otras modificaciones vienen acá? En el caso de los PPUA, hay una eliminación gradual de las devoluciones de pagos provisionales por utilidades absorbidas. Para este año se va a poder solicitar solo un 90%. El año que viene, un 80%, hasta llegar a un 0% para el año 2024. En el caso de los retiros desproporcionados, se faculta al servicio a revisar razones que motivaron un retiro o distribución de utilidades en desproporción a la participación en el capital, con un impuesto único de un 40% sobre el exceso. Hay normas sobre los gastos, hay nuevos requisitos donde hay algunos específicos que hacen mención, por ejemplo, a los sueldos empresariales, a las depreciaciones del activo fijo, vehículos, de supermercado, castigo de los incobrables, medioambientales, entre otros. Respecto a las operaciones financieras, se limita la posibilidad de utilizar ciertos instrumentos para que el mayor valor obtenido en la enajenación de acciones quede liberado de impuestos según el artículo 107 de la Ley de Impuesto a la Renta. Existe nueva regulación de la tributación a los programas de compensación laboral que otorguen opciones de compra por acciones del empleador. En el caso de los PPM, también hay un cambio en las normas de cálculo y tasa para los pagos provisionales mensuales. Acá, en el caso de los PPM, tenemos que los contribuyentes que están en el régimen ProPyme general o 14D número 3 tienen dos tasas diferenciadas. Para todos aquellos contribuyentes que recién inician sus actividades o para aquellos que ya venían de años anteriores y sus ingresos no superan las 50.000 UF, ellos parten con una tasa de un 0,25%. Y para todos los demás contribuyentes que sus ingresos superen las 50.000 UF,
la tasa del PPM es de un 0,5%. Ahora, los contribuyentes que son de régimen ProPyme general, si bien recuerdan, dijimos que la tasa del impuesto de primera categoría iba a verse disminuida, ¿verdad?, a un 10%. Entonces, también a estos contribuyentes, bajo la misma ley, se les va a disminuir a un 50% estas tasas de PPM. ¿A contar de cuándo? A contar ya de noviembre del 2020. ¿Y por cuánto tiempo va a estar vigente? Por los mismos años tributarios que la rebaja del impuesto de primera categoría, o sea, para las de 2021, 2022 y 2023. Y en el caso de los contribuyentes que están acogidos al régimen ProPyme transparente o aquellos contenidos en el artículo 14D número 8, que son los mismos, ¿verdad? También tienen dos tasas de PPM diferenciadas. Acá también se ven los contribuyentes que están recién iniciando sus actividades o aquellos que ya venían de antes, que sus ingresos no superan las 50.000 UF, ellos tienen una tasa de un 0,2%. Y para aquellos que superan los 50.000 UF en ingresos, la tasa es de un 0,5%. Vamos a ver ahora el modelo de información para este año tributario. Bueno, no sé si algunos se recuerdan que hasta el año pasado o el año tributario 2020 existía 10 declaraciones juradas que se enviaban. Bueno, no todos, algunos igual enviaban una o dos, pero en el peor de los casos habían contribuyentes que debían enviar hasta 10 declaraciones juradas, que era para reemplazar muchos recuadros que antiguamente se encontraban en el formulario 22, pero ya no se encontraban en él, ¿verdad? Y existían algunos asistentes para ayudar en la facilitación de la construcción de estas declaraciones juradas y también de algunos recuadros del formulario 22. Estos asistentes estaban para aquellos contribuyentes que traían renta atribuida, aquellos del 14TER y aquellos que tenían renta presunta. Eso para este año tributario cambió, puesto que la cantidad de declaraciones juradas disminuyó de 10 declaraciones a 6 y muchas de las informaciones que venían contenidas en esas declaraciones juradas ahora vuelven al formulario 22, haciendo que el formulario 22 sea bastante más extenso. Es así como vuelve la determinación de la renta líquida imponible, la determinación del capital propio tributario y la determinación de los registros empresariales, manteniéndose a su vez la determinación del impuesto de primera categoría, los créditos asociados y los datos informativos que venía trayendo ya desde antes el formulario 22. Y en el caso de los asistentes se mantienen, pero obviamente ahora enfocados a los nuevos regímenes que fueron creados con la modernización, y por ende los asistentes van a estar disponibles para aquellos contribuyentes que vienen del régimen ProPyme general, ProPyme transparente y aquellos que siguen con renta presunta. Si vemos a nivel de régimen, cuáles son las declaraciones juradas que debe enviar cada contribuyente, para aquellos contribuyentes que son del parcialmente integrado o 14A, se encuentran obligados a enviar la declaración jurada 1948, que es acerca de los retiros, remesa y distribución de utilidades, asignación de rentas y créditos, ¿ya? Esta declaración jurada reemplaza la antigua declaración jurada 1940 y 1941. Y el régimen ProPyme general también está obligado a enviar la misma declaración jurada, ¿ya? También aquellos, esto no es muy común porque está la declaración jurada 1949, pero es para aquellos que tienen acciones en custodia. Así que está más orientado a lo que son las corredoras. Y en el caso del régimen ProPyme transparente, están obligados a enviar la declaración jurada 1947, antiguamente era conocida como la 1924, que es acerca de la asignación de rentas y créditos. Adicionalmente, aquellos contribuyentes que pertenecen al régimen parcialmente integrado también están obligados a enviar la declaración jurada 1947, que habla del balance de 8 columnas,
y la 1926, que es de la base imponible de primera categoría, y datos de la contabilidad del balance, pero esas declaraciones juradas tienen plazo hasta el 30 de junio para enviarlas. Son las últimas dos que mencioné. Bueno, si vemos qué son los asistentes, cómo se alimentan, ¿verdad? Y cuál es la idea de estos asistentes, podemos ver que se construye principalmente de la información que mantiene el servicio en sus bases de datos. Esto quiere decir que va a buscar información a registro de compra-venta, información que se mantiene en los mismos formularios 29 que han sido declarados, en las declaraciones juradas presentadas tanto por el contribuyente como por terceros, y en algunos casos también, ¿verdad?, va a buscar información del formulario 22 del año tributario anterior. ¿Esto para qué? Para que a régimen ProPyme ayude en la construcción de la declaración jurada 1948 y también entregue una propuesta de algunos recuadros del formulario 22. En el caso del ProPyme transparente, para que también genere una propuesta de la declaración jurada 1947 y una propuesta de algunos recuadros del formulario 22. Y en el caso de la renta presunta también va a ayudar en la construcción de la declaración jurada 1943 y en recuadros del formulario 22. Si vemos acá, bueno, esto es un flujo que en realidad es lo mismo anterior, donde vemos que de la información obtenida tanto de nuestras bases de datos como la información obtenida desde el mismo contribuyente o de tercero, el servicio va a generar una propuesta de construcción de renta líquida imponible o base imponible para régimen ProPyme general, ProPyme transparente. También va a construir una propuesta de capital propio tributario y de registros empresariales. Y a su vez va a generar propuestas del F22 tanto para la empresa como para los propietarios. Acá tenemos el tema de cuando ahora comienzan las declaraciones, o muchos que ya han hecho sus declaraciones. Hay dos escenarios. Un escenario apoyándose en los asistentes y un escenario sin asistentes. Para aquellos contribuyentes que se apoyan en los asistentes o que han podido apoyarse en los asistentes, se les va a generar una propuesta de su declaración jurada y de su formulario 22 para la empresa y para los socios. En el caso de aquellos contribuyentes que no utilicen los asistentes, no se les va a poder generar una propuesta ni de su declaración jurada, que es obligatoria, ni de su formulario 22 como empresa. Pero sí, de todas maneras, con la información ya obtenida, se va a poder generar una propuesta para los socios. Bueno, ¿cuáles son las modificaciones que ha sufrido el formulario 22 para este año tributario? Si vemos, como mencionaba anterior, ahora el formulario va a ser un poco más robusto, por decir, o bastante más amplio que lo que fue el año tributario anterior. Sin embargo, existe solo un formulario único, pero la novedad es que para este año tributario, este formulario viene customizado. Esto es dado la gran información que existe. Entonces, esta customización va a responder a las características de cada contribuyente dependiendo del régimen tributario en el que se encuentre. Este formulario va a incluir un anverso único que mantiene más o menos la misma estructura de años anteriores. Sin embargo, van a existir 14 listas distintas dependiendo de las características propias de cada contribuyente. Y el reverso contendrá un recuadro informativo donde se podrán marcar algunas franquicias tributarias a las que se encuentra acogido, como por ejemplo aquellos contribuyentes que están en el DL número 701, que son los del fomento forestal. Y va a traer 23 recuadros, donde cada uno de ellos va a estar asociado a las características de los contribuyentes. Donde, como señalaba anteriormente, ¿verdad?, muchos recuadros que antes se encontraban en algunas DJ, ahora se incorporaron nuevamente al formulario 22. Es así como vamos a encontrar que el reverso va a tener estos 23 recuadros.
donde tenemos los honorarios, la determinación del mayor o menor valor obtenido por personas naturales en la enajenación de bienes raíces situados en Chile, datos sobre instrumentos de ahorros acogidos al ex artículo 57 bis, enajenación de acciones, derechos sociales, cuota de fondos mutuos, créditos por ingresos diferidos para los propietarios de empresas de régimen de transparencia tributaria, el recuadro 6, que son datos informativos. Tenemos también los ingresos diferidos y saldos pendientes de amortización, información sobre donaciones y créditos, registro FUR, depreciación, royalty minero, la base imponible de primera categoría para régimen del artículo 14, letra A, la determinación del RAI, razonabilidad del capital propio tributario, registro de rentas empresariales y movimientos del STUD, registro SAC, la base imponible del régimen ProPyme, que son los contribuyentes que están contenidos en el artículo 14 de número 3, la determinación del RAI, capital propio tributario simplificado para régimen ProPyme, registro de rentas empresariales y movimiento STUD, registro SAC, base imponible del régimen de transparencia tributaria, que son los contribuyentes del artículo 14 de número 8, capital propio tributario simplificado para los mismos. Es así como vemos que en el caso de las personas naturales que no perciban rentas asociadas a la primera categoría asociada a algún régimen tributario, deberán completar, en el caso que corresponda, los recuadros desde el 1 al 5. ¿Ya? Acá los tenemos, en el caso de las personas. Cuando vayan a ver su declaración de renta, les va a aparecer un anverso donde les va a señalar la base imponible, los créditos asociados y las deducciones. Y si van al reverso, les va a mostrar la información base, la información que deben completar de honorario, enajenación. Bueno, dependiendo si al contribuyente le corresponde o no completar alguno de estos recuadros. Si vemos cuál va a ser la vista que va a tener un contribuyente de régimen 14, letra A, vemos que estos contribuyentes deben completar desde recuadro 6 al 16. Este es el régimen que se les solicita la mayor cantidad de información. ¿Ya? En el caso, por ejemplo, del recuadro 7, que es de los ingresos diferidos, también va a aparecer en el caso de aquellos contribuyentes que en algún momento pasaron por el antiguo 14 ter letra A y que aún les queda alguna parte del ingreso diferido que amortizar. En el caso del recuadro 10, que es depreciación tributaria, y el recuadro número 11, que es de royalty minero, solo se le aplica a los contribuyentes que están en este régimen. En el caso del recuadro 13 y 15, que son, ¿qué nos muestra? Que son del régimen, acá habla de los registros empresariales, el RAI. No, en el caso de RAI, por ejemplo, y registros empresariales, estos contribuyentes no necesariamente tienen que llenar estos recuadros, porque si han participado de las charlas de los regímenes tributarios, estos contribuyentes tienen la opción de liberarse de los registros empresariales siempre y cuando no tengan rentas que registrar en el registro REX. De ser ese el caso, estarían liberados, por ejemplo, de completar recuadros de RAI y de los registros empresariales, pero no así de registro SAC, que ese registro se tiene que llevar a todo evento. Si vemos la vista de la customización del formulario 22 de aquellos contribuyentes que se encuentran en el régimen ProPyme general o 14D número 3, se va a encontrar con un anverso donde están los impuestos determinados y las deducciones de los impuestos. Y si ve reverso, acá se va a encontrar que debe completar los recuadros del 17 al 21, más algunos recuadros que siguen por, como en general, que se siguen arrastrando. Y es en el recuadro de datos completa, llenan la parte referente al ANSE. Si el contribuyente tiene contabilidad simplificada, esa parte no la completa. Y lo mismo con los registros empresariales. Estos contribuyentes igual se pueden liberar de llevar los registros empresariales, no así el registro SAC. Y recordar que en este caso estos contribuyentes no llevan el registro de datos.
Ahora, también es importante recordar que aquellos contribuyentes que deban declarar su base imponible, esta es una base imponible como especial, ¿verdad? Porque estos contribuyentes tributan en base a los ingresos que hayan sido percibidos menos los gastos que hayan sido efectivamente pagados. Y en el caso de los contribuyentes de régimen ProPyme transparente, la vista que les va a mostrar también en el anverso van a ser los impuestos determinados menos las deducciones, y en el reverso a ellos les va a mostrar menos recuadros, puesto que solamente los que le aparecen por defecto como asociados a su régimen son el recuadro 22 y 23, que es la base imponible del régimen de transparencia y la determinación del capital propio tributario simplificado. Los otros recuadros también están ahí porque son como más transversales. Ahora, importante que en el caso de la base imponible es muy similar a lo que mencioné anterior, puesto que estos contribuyentes también tributan en base a los ingresos que hayan sido percibidos menos sus gastos efectivamente pagados. Y en el caso de estos contribuyentes, también van a estar obligados a determinar su capital propio tributario simplificado cuando sus ingresos hayan sido mayores a 50.000 UF. Si sus ingresos fueron inferiores a 50.000 UF, no tienen obligación de determinar ese capital. Bueno, ahora vamos a seguir viendo entonces otros beneficios y otras medidas que se han adoptado para esta operación renta. ¿Ya? Así que voy a dejar adelante Juan Carlos. Pensé que quería seguir tú. No, no tengo problema, pero Juan Carlos, ¿podrás hacer Sí, a ver, deja de preguntar? compartir porque estoy haciendo unos inventos y veamos. Ok, si no puedes compartir, me avisas y sigo compartiendo yo. Se me fue por otro lado. Ah, ya, perdón. Yo fui. Aquí. ¿Nada? ¿Sí? No. Se puso negro. Ahí debe estar yendo ya. Sí, ahí sí. Ya. Está un poquito lento, pero vamos. Todavía no cambia la pantalla completa, ¿no es cierto? No. Y ahora sí. Ya. Ahora sí, ya. Te has salvado. Bueno, nosotros ahora con lo que vamos a continuar vamos a hablar un poco sobre las cotizaciones provisionales. Esta parte está más hecha como para los contribuyentes que son de segunda categoría, con boletas de honorario, con sueldos, ¿ya? Y lo otro que vimos primero fue más como para los contribuyentes que tienen negocio, ¿ya? Los que tienen primera categoría. Bueno, acá en lo que es las cotizaciones provisionales, el servicio realiza el cálculo en la operación de renta en base a los ingresos por honorario y retenciones y pagos provisionales. Bueno, por si acaso, de la cotización provisional, una ley que salió hace bastante tiempo, que se fue haciendo gradualmente, y es donde todas las personas que están a honorario tienen la obligación de cotizar. Espérenme, es que... Claro, ahí, ahora viene la lámina, que me está adelantando mucho. ¿Ya? Entonces el servicio que realiza el cálculo y después el servicio, cuando tenga el cálculo, lo informa a la tesorería general, ¿ya? Y esta institución es la que efectúa el pago a los organismos previsionales, ¿ya?
llámese la AFP, las ISAPRE, la Mutual, la ASH, los que tienen los seguros. Entonces el servicio le informa a tesorería y tesorería efectúa el pago. Después cuando se les retiene, va y ellos pagan a estas instituciones por esas cotizaciones. ¿Ya? Las personas están obligadas a cotizar para efectos previsionales. Dice que las personas naturales que perciben honorario por el ejercicio libre de su profesión u ocupación lucrativa, ya sea que emitan las boletas de honorario o se las emitan de terceros. O sea, si yo hago una boleta de honorario, voy a tener que cotizar, y si yo no tengo boletas de honorario, pero yo le hago el trabajo a alguna empresa o a alguna persona y esa persona me emite una boleta de tercero por el servicio que yo le presté, igual yo tengo que cotizar por esa boleta porque esa es una retención que a mí se me hace. ¿Ya? Personas naturales que perciben rentas por participación en sociedades profesionales clasificados en la segunda categoría. Ellos igual están obligados a cotizar. ¿Ya? Ya, en esta de las cotizaciones también existen casos de exclusión. ¿Ya? No todas las personas se les va a descontar. Ya hay personas cuales no tienen porque están excluidas de la cotización. Estos serían las mujeres que tengan 50 años o más y hombres que tengan 55 años más al 1 de enero del 2018. ¿Ya? Hasta esa fecha pueden. Si la persona nació después del 1 de enero, ya sea del 2 de enero o 3 de enero del 2018 hacia adelante, y cumple los 50 años, no está excluido de la cotización. Solo todos los que hayan nacido del 1 de enero hacia atrás, ¿ya? Esos quedan excluidos si tienen 50 años. Si alguno cumple los 50 años después del 1 de enero del 2018, no queda excluido. Ese está obligado a cotizar hasta que se modifique la ley. Esto cuando partió, esto venía igual que los que tengan 50 años, pero el 1 de enero del 2012. Así partió y después se corrió al 2018. ¿Ya? A lo mejor en unos años más se va a volver a correr y van a decir los que cumplan 50 años, no sé, por el 1 de enero del 2024, y ahí van a ir aumentando, ¿ya? También están excluidos los que están afiliados a las instituciones del sistema antiguo de previsión, llámese Capretena, DIPRECA o EIPS. Eso tampoco están obligados a cotizar en el caso que den boleta, ¿ya? Los que están pensionados por vejez o vejez anticipada o invalidez total, tampoco están obligados a cotizar si ellos hacen boletas de honorario. Y quienes hayan cotizado por el tope imponible como trabajador dependiente, ¿ya? Cuando yo soy trabajador dependiente y paso cierta cantidad, que más adelante está señalada, ¿ya? Y me emito boletas por trabajos que hago, yo no cotizo por esas boletas porque yo ya cumplí el monto para cotizar, ¿ya? Igual es un monto bien alto, ya que no todos lo vamos a cumplir, pero esa sería una exclusión también. Si yo ya cumplí, eh, no tengo el monto, eran como el monto así total, eran como 33 millones. O sea, si yo en el año gano más de 33 millones, lo dividen por 12 más o menos para que salga el monto mensual. En esos casos yo ya cumplí, así que no estaría. Ya, en esos casos no estaría obligado, ¿ya? Tampoco están obligados a cotizar las personas con honorarios anuales, ¿ya? Inferiores a 1.632.000 en el año 2020. Si yo en el año gané 1.632.500, no me obliga a cotizar, ¿ya? Eso también se puede dividir por 12 y ahí le debería salir como es súper poco, 160, 140.000 pesos. Si yo gano esa cantidad mensual con boletas de honorario,
Entonces, si yo sumo todo ese honorario final y me da menos de 1.632.500, no me obligo a cotizar, ¿ya? Esos casos, ahora, si yo digo, no, yo quiero cotizar porque quiero ver lo que es salud, lo que es mi jubilación con la AFP, ya lo tendría que hacer de manera voluntaria, ir directamente a alguna institución previsional y decir, ¿sabes qué? Yo que gano esto, pero quiero cotizar porque quiero tener salud, ¿ya? Pero en la lógica no estarían obligados. Ya, aquí dice, también es importante que las personas que trabajan sean trabajadores independientes por un monto menor al máximo, cotizarán por la diferencia que falta para llegar a dicho límite. Acá hacen un ejemplo que es hipotético, suponiendo que el tope anual para yo cumplir con la cotización son 26 millones, ¿ya? Entonces yo como trabajador dependiente gano 12 millones y estoy cotizando por eso. Entonces a mí me faltan 14 millones para terminar para cumplir el total. Entonces, si yo tengo boletas de honorario por 14 millones, termino, pero igual cotizo, ya, se va sumando. Cuando yo paso los 26, se dejaría de cotizar, ¿ya? Si yo gano 12 como trabajador dependiente y gano 10 como boleta de honorario, ya sumo 22, sí tengo que cotizar, aunque las personas digan, no, pero ¿por qué si yo ya estoy pagando mis cotizaciones en la ISAPRE o en FONASA, contraté un plan de AFP, o sea, estoy en una AFP y estoy pagando, estoy cotizando todo el año. ¿Por qué tengo que cotizar más? Porque la ley dice que mientras no cumplo el tope, debo seguir cotizando, ¿ya? ¿Cuáles son los conceptos por los que se debe cotizar? ¿Ya? Primero está el seguro de invalidez y sobrevivencia, que eso es un 1.99, y el otro año debería subir porque esto va subiendo cada cierto tiempo. Accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, el 0.90. El seguro de acompañamiento de niños y niñas sanas, que es un 0.03. La salud, que es un 7%. Y las pensiones, que es el 10% más la comisión de la AFP. Eso es lo que a mí me van a descontar cuando yo haga mi declaración de renta por esos montos, ¿ya? Entonces, eso son lo que va. Bueno, igual se dice que la base imponible de cotizaciones corresponde al 80% de los honorarios brutos del año 2020 y es el monto sobre el cual se calculan los conceptos indicados. Aquí está, si mi base imponible, o sea, ya esto está con el 80%. Entonces, yo si gano menos de 1.306.000, que sería, ¿se acuerda que hablábamos 1.620.000? Ese es el 100%, si a ese yo le aplico el 80%, me voy a quedar 1.300.000, ¿ya? Y el tope máximo sería 27.977.000, pero igual ahí estamos hablando del 80%, así que supera, ¿ya? Igual dice que la base imponible no debe, bueno, aquí de los 4 ingresos y equivalente a 27, pero aquí, como le digo, ya está sacado el 80%, que sería por lo que yo cotizo. Entonces, a 1.300.000 sería el mínimo, 27.977, ya sería como mi base imponible. Y a esa base yo le tengo que aplicar lo que aparecía acá, pues, el 1.99, el 0.90 y el 0,03. Eso siempre va a ser calculándose sobre eso que está ahí. Y cuando es salud y cuando son pensiones, yo puedo hacer ¿cómo se llama? Hacer la cotización. A ver, tenemos la cotización, la total o la parcial, ¿ya? Que también ahí más adelante se la explico, ¿ya? Bueno, los pagos de las cotizaciones son anuales y cubren hacia el futuro. En este periodo, cubriría desde el 1 de julio del 2021 hasta el 30 de junio del 2020. Así van cubriendo las cotizaciones. El que partió por este año le va a cubrir del 1 de julio hasta el 30 de junio.
Bueno, acá se habla de las retenciones de los pagos provisionales de los honorarios, ¿ya? El año pasado, 2020, que es donde vamos a hacer la renta, a la persona que emitía una boleta de honorario se le retenía un 10,75 o si no le retenían nada, ella tenía que pagar el 10,75 al banco con el formulario 29 si es que no hacían retención. Y si es que, como digo, me retenía la empresa, ellos pagaban el 10,75. Ya para este año, en el 2021, subió la tasa al 11,5%. ¿Ya? Y así va a seguir subiendo hasta el año 28, hasta el 2028, que debería ser el 17%, que con eso debería, entre comillas, cubrir todo el pago. O sea, una vez que debería cubrir todo el pago del 100%, porque la parcial igual va a ir subiendo. Entonces supone que con ese 17, el año 2028, yo voy a pagar todo lo que sea cotizaciones, lo que son la salud, lo que son los seguros, va a quedar todo pagado, ¿ya? Obviamente no debería, si es que yo tengo que cotizar obligadamente, haber devolución de impuestos, ¿ya? Bueno, aquí cuando yo les decía que existe una cobertura parcial de cotizaciones para la salud, lo que decía yo que estaba el 80% y yo podía en salud y pensiones, yo podía optar por una cobertura parcial, por los seguros que están más arriba, esos que tenían el 0,0, el 0,90 o el 1, tanto, los tres primeros, ahí yo no puedo usar cobertura parcial. La cobertura parcial solamente es para pensiones y para salud. Ya que yo puedo usar un porcentaje para destinarlo a eso y el resto sería para que a mí me devuelvan. ¿Ya? Cuando hacen su declaración de renta, siempre les va a dar la cobertura total y ustedes les muestra la cobertura parcial y si ustedes aceptan, le va a quedar un poco para devolver. ¿Ya? Esto partió el año 2019. Antes de esto yo podía renunciar y me quedaba con toda mi plata. Estuvieron 3 años así donde yo decía, no, yo renuncio a cotizar, le colocaba que renunciar y me devolvían todo. Pero no quedaba cubierto en nada. ¿Ya? Ahora ya, el año 2019 se partió con un 5%, ¿ya? El año pasado fue un 17% que quedaba y este año ya es un 27%. Y esto va a seguir así hasta que el 2028 sea el 100% y lo que les decía, junto con las boletas que le van a retener, debería darle como para que nadie tenga que pagar porque me faltaron cotizaciones. ¿Ya? El... Digamos. Bueno, también como hubo el préstamo solidario que dio el Estado a los trabajadores con la tasa real 0% de interés, ya eso tiene que ser devuelto por los trabajadores honorarios. Entonces, por eso se va a subir la cotización en un 3%. Ya estamos viendo que era el 11,5, ya, y va a subir a un 14,5. ¿Ya? Eso va a ser a contar de septiembre de 2021. Se realizará al trabajador independiente una retención adicional, la que será destinada en forma íntegra y exclusiva a la evolución del beneficio. ¿Mm? También es otra cosa que viene en septiembre, que va a volver a subir esa tasa al PPM para que sea de vuelta los préstamos. Este beneficio acá del reintegro del préstamo debe ser reintegrado al declarar impuesto de renta en 4 cuotas anuales, ¿ya? La primera cuota es el próximo año, para todos los que pidieron esos préstamos solidarios, que fueron por 4 meses. La primera cuota es del 2022, ya que va a ser un 10% del total que se pidió. 2023 un 30, 2024 un 30 y el 2025 otro 30%. ¿Ya? Dice que las cuotas no excederán el 5% de las rentas del año, que pueden realizarse pagos anticipados si ustedes quieren. Los beneficiarios que mantengan un saldo en forma posterior a la última cuota, dicho saldo será condonado y será obligatorio presentar declaración de impuestos de la renta en dichos años. ¿Ya?
Todas las personas que pidieron esos préstamos están obligados a declarar renta desde el próximo año hasta el 2025 para ir devolviendo esos préstamos, ¿ya? Bueno, y también habla que hay un subsidio para el reintegro de los montos del beneficio. La ley establece un subsidio con un tope de 100.000 pesos destinado a contribuyentes con rentas totales mensuales, promedio hasta 500.000 durante el año 2020. Si yo gané un promedio de 500.000 pesos el año pasado, puedo optar a estos subsidios, ¿ya? Que será descontado automáticamente al reintegrarse a contar del año 2022. Ese va a ser el cálculo y dice que usted tiene derecho al subsidio del 70, del 50 o del 40, dependiendo de los montos de los ingresos. Si yo gano entre 400 y 500.000 pesos, me van a cubrir un 40% como subsidio de lo que yo debería devolver, ¿ya? También existen medidas por el COVID, ya que sacaron. Primero hay una disminución del impuesto a la renta. Esto ya va más relacionado con lo que hablamos al principio. No sé si Carolina lo habló, pero hay una rebaja transitoria del impuesto de primera categoría, ¿ya? Cuya tasa asciende al 10% por renta obtenida durante los años 20, 21, 22. ¿Ya? El impuesto a la renta, esa tasa es del 25%, ¿ya? Y durante los años 2020, que sería la renta de ahora, año tributario 2021, año tributario 2022 y año tributario 2023, ¿ya? Ese impuesto va a ser del 10%. Ese es como un beneficio, ¿ya? Y ese abarca a todos los que sean micro, mediana y pequeña empresas, ¿ya? Son beneficiarios de esta medida. Acá estamos, los contribuyentes acogidos al régimen ProPyme, ¿ya? Todos los que estén en el ProPyme, igual Carolina les decía que existe el 14A, que son las grandes empresas, y los regímenes que son ProPyme, que estaba el D3 y el D8. Todos esos que tienen esos regímenes tienen eso de pagar el 10% de impuesto de primera categoría, ¿ya? También hay disminución de los pagos provisionales mensuales, ¿ya? Aquellos contribuyentes que puedan optar a la disminución del impuesto a la renta, es decir, los contribuyentes del régimen ProPyme, podrán reducir a la mitad los pagos provisionales mensuales que se encuentran obligados a pagar. Esta disminución aplica respecto a las declaraciones de pago que se respondan realizar a partir del mes de noviembre. Esto está vigente si ustedes son contribuyentes de primera categoría, o sea, que tengan un negocio. El sistema automáticamente, cuando le hace la propuesta del PPM, le hace la rebaja, ¿ya? Si, por ejemplo, son del régimen, el de 3 que le decimos nosotros, el ProPyme, supone que ustedes pagan un 0.25, y automática el sistema, cuando ustedes van a hacer su renta, les propone un 0,13, ¿ya? Si son del régimen ProPyme transparente, supone que era un 0,20 y automáticamente el sistema les propone el 0,1, ¿ya? Donde ya le hace la rebaja, entonces usted dice, ya, 0,1. Ahora, obviamente, si yo pago menos PPM, ¿no es cierto?, no voy a tener a lo mejor esa devolución que yo quiero, porque con eso a lo mejor no me va a alcanzar para pagar mi impuesto. Mejora en los regímenes de depreciación, también esta fue una medida. La depreciación instantánea en el mismo ejercicio en que se han adquirido de los bienes. Amortización en el mismo ejercicio para propiedad industrial, intelectual o variedad vegetal. Los contribuyentes del régimen general 14A podrán depreciar instantáneamente los bienes del activo inmovilizado que se han adquirido entre junio de 2020 y diciembre de 2022, nuevos o importados. Respecto de la amortización de intangible, el beneficio opera para todos los contribuyentes de renta efectiva, es decir, régimen general, ProPyme, ProPyme transparente, respecto a lo intangible adquirido a igual precio, ¿ya?
Entonces, la parte de abajo, que es la segunda acá, es para todo. La primera parte, la depreciación instantánea, esa solamente sería para el régimen 14A, que como igual decía Carolina, no son ahora tantos los contribuyentes, son pocos los que caen en ese régimen. Bueno, aquí hablan de unas medidas con vigencia anterior y que la mayoría ya estamos. La devolución anticipada del impuesto a la renta, ya anticipación de devolución de impuestos para las MIPYME, supone que eso fue partió en abril, la postergación del pago del impuesto a la renta, postergación de pago hasta julio del pago de impuestos de las MIPYMEs de la operación renta 2020, que era lo del año pasado, ya se postergó hasta julio para que la paguen. Devolución de retenciones de independientes, esta devolución se hizo en el mes de enero y febrero del 2020, ya, que también eso fue por a las personas que son honorarios. Ellos de repente, si ustedes están haciendo su declaración de renta y de repente les aparece un descuento, ya, y dice, pues, ¿por qué? Porque ustedes fueron beneficiados con esa devolución que se dio por los meses de enero y febrero, y que se pagó como en abril, ¿ya? Y esa devolución fue así, se entregaba, no era que usted la aceptara o no la aceptara. Si usted tenía boletas en enero y febrero del 2020 con impuestos retenidos y ese impuesto estaba pagado, el sistema automáticamente le devolvía, ¿ya? Y se lo depositaba en su cuenta. Y listo. Si usted no lo quería, lo que tenía que hacer después era pescar, hacer un formulario 50 y devolverlo. Entonces mucha gente le llegó a la cuenta y no se dieron cuenta, pasó nomás la plata, y ahora cuando viene la renta, es ¿y por qué tengo esta evolución? Entonces, bueno, es por eso. ¿Ya? También hubo una suspensión de PPM de primera categoría, abril, mayo y julio del 2020, por los periodos tributarios marzo, abril y mayo, y también los periodos de junio, julio y agosto. También hubo una suspensión de los pagos de los PPM. Entonces hay menos PPM, pero estos casos son para los de primera categoría, ¿ya? Para los contribuyentes. O sea, para los que tienen negocio, no para una persona que sea honorario, esa no. El que tenía un negocio, a ese se le suspendieron los pagos de los PPM, ¿ya? Después se aumenta, bueno, esto fue un aumento que hubo, también ya está listo, que donde yo podía, aumentó el plazo para yo si quería cambiarme de régimen tributario, que siempre es entre el 1 y el 30 de abril, salió una resolución, un decreto donde decía que se aumenta hasta el 31 de julio, y después se volvió a aumentar hasta el 30 de septiembre del 2020. Eso ya está listo, o sea, las personas que optaron, si yo tenía un régimen y quería cambiarme, no era el 30 de abril, sino que tenía hasta el 30 de septiembre para cambiarme de régimen. También eso es para las empresas, ¿ya? Se va a ver un poco ahora la situación de los retiros del 10% de los fondos provisionales, ¿ya? Todos sabemos que el primer retiro del 10%, eso fue, ¿cómo se llama? Por ley, que no se consideró renta, ¿ya? Si yo saqué mi 10%, me lo devolvieron, eso fue mi plata y listo, no hay renta y no tengo que pagar nada. Me devolvieron mi plata y no tengo que pagar. No pasó así con el segundo retiro, que es considerado renta por ley, por lo que el monto percibido en el año comercial 2020 debe ser incluido en la declaración de renta del año tributario 2021. ¿Ya? Se propondrá la declaración de renta a quién le corresponde tributar. O sea, si yo el año pasado pedí mi segundo retiro, este año en mi renta me van a cobrar impuestos dependiendo, porque me va a sumar ingresos. Entonces, si yo pago impuestos porque sobre los 8 millones, yo ya empiezo a pagar un impuesto que se llama el global complementario. Eso que yo pedí de devolución, los 4 millones, o los 2 millones, o el millón, me va a sumar para que yo pague impuestos.
¿Ya? Segundo retiro, ahora tributarán aquellas personas con ingresos anuales superiores a 30 UTA. O sea, si yo gano 18 millones, el total me refiero al año, 18 millones 370 al 31 de diciembre, me va a corresponder pagar, ¿ya? Porque eso me va a ir sumando. Entonces, si yo gano 18 y pedí 2 millones más, me va a llegar a 20. Si gano, no sé, pues 17 y pedí los 2 millones, me va a llegar a 19. Y ahí voy a tener que pagar impuestos, ¿ya? Los montos percibidos por este concepto en el año calendario 2021 tributarán la renta 2022. ¿Qué significa? Que si yo pedí mi devolución el año pasado a fines de año y me pagaron el primer retiro, o sea, la primera parte de mi segundo retiro en diciembre, tributo esa mitad este año, y la otra mitad que me la dieron en enero, la tributo el próximo año. Si yo pedí mi retiro a finales de diciembre o lo pedí ahora en enero, ¿ya? Esa tributación va para el próximo año, para el 2022, ¿ya? También se puede dar que yo porque como es un año, puedo pedir mi devolución a finales del 2021, ya me va a llegar una parte, la pago la renta 2022, y como la otra me va a llegar en enero, la pago el año 2023, ¿ya? Porque habla de dinero percibido, no cuando yo lo pida, sino cuando a mí me llega. Aquí está explicado. Una cuota en diciembre, declarar el 21, segunda cuota en diciembre del 2021. La primera cuota es entre enero y diciembre del 2022, segunda cuota entre enero y diciembre del 2021, se paga el 2022, ¿ya? Si la primera cuota la pedí el 2020, o sea, me llegó, pago el 2021, y la segunda cuota me llegó el 2021, pago el 2022. Y lo que yo les decía recién, pues si yo he pedido en diciembre del 2021, y me llega ahí el 2022 y la segunda cuota me llega en enero de 2022, pago con la renta del 2023, ¿ya? O sea, ahora todos los que en diciembre les llegó su segundo retiro, ¿ya? Podrían pagar el renta, ¿ya? Me tiro a nuestra el brazo por si acaso. Ya. ¿Ya? Ya, en cualquiera de estas situaciones, la propuesta de la declaración de renta considera el monto de las cuotas en el año tributario correspondiente a su percepción, dice. Información que será proporcionada al Servicio de Impuestos Internos por las respectivas administradoras de fondos de pensiones, ¿ya? Eso siempre va a estar en la declaración de renta y ahí les va a llegar. Bueno, eso es más o menos más información a partir del año tributario 2021, o sea, ahora las instrucciones de llenado, información para se encuentra íntegramente en el sitio web, ya no existe el suplemento que se entregaba, en este caso en el Mercurio, de declaraciones juradas, de operaciones de renta, eso no, eso se va directamente, ustedes tienen que meterse a la página del servicio y ahí ver el suplemento, ¿ya? Este es el portal de renta, donde está lo que es persona, donde yo puedo revisar los antecedentes, y está lo que es empresa, ¿ya? Ahí yo pincho en cualquiera de los dos y nos va haciendo información. También, bueno, lo que siempre le decimos, que en la sección de ayuda se encuentran distintas orientaciones como las preguntas frecuentes, las guías, los videos, que también es súper bueno el que necesite, y lo puede ir viendo, sobre todo, bueno, en preguntas frecuentes y de todo, no solamente de renta, de lo que ustedes quieran, ¿ya? También están las charlas que están ahí en la página del servicio, y abajo dice SIDUCA, ¿ya? Y ahí están las charlas. Entonces ahí nosotros meterse a la página de servicio, donde se ofrecen charlas en línea, y se destaca el aprende con nosotros. Inscribirse en la charla, selecciona el icono de la inscripción, ingresan, y ahí ustedes se inscriben. Las charlas, ustedes se pueden inscribir, las charlas son dadas a nivel de todas las regionales. Ahora como que se implementó una nueva manera que cada regional va a hacer cierto 2 charlas al mes, pero igual si yo sumo por cada regional nos da como 24 charlas o más.
Y ahí entonces ustedes pueden elegir cualquiera, de las que quieran y verla, ¿ya? Esas después que ustedes se inscriben quedan ahí grabadas, donde ustedes las pueden volver a mirar por 20 días, ¿ya? Y hay charlas, como digo, de todas las regionales. A veces los temas se van repitiendo, pero ustedes pueden ir eligiendo la cual les acomoda o ver a ver lo que está esto. Si me queda una duda, veo otra, y si no, voy a ver la que vi recién y esa va a estar guardada por 20 días. ¿Ya? Aquí dice que para inscribirse debe llenar el formulario que se despliega, ¿ya? Nosotros igual lo que le piden que respondan la encuesta de satisfacción y así podrán descargar un certificado. ¿Mm? Eso. No sé si hay preguntas para que Carolina las responda. Juan Carlos y Carolina, ¿Ya? hay preguntas en el chat. Si quieren, se las puedo leer para que ustedes las puedan responder. ¿Ya? Ya, mira, la primera pregunta es de Mauricio Jaramillo. Dice, pregunta... Oye, ¿puedo hacer una? Sí, Discúlpame sí. un segundito. Que le quiero hacer una cosa. Delante cuando tú hiciste tu presentación, la parte de primera, hablamos de las fechas de las devoluciones y las fechas de renta, ¿no? No, Ya, no tocamos esa fecha. ya. ¿Y las tienes? Sí, las tengo. Y eso es Tenía el link. importante que no, ahora se me vino para que se las vayan dando. Ahí, si las encontramos, Ya. ahí se las va a dar Carolina. Por mientras podemos ver las consultas, a ver si hay Ah, algo. sí, ya, mientras buscamos. Ya, Consulta, ahora sí. ya veamos las preguntas y después... Ya. ¿Cuál es la fecha de la renta? Ya, don Mauricio Jaramillo pregunta, yo y mi pareja al generar el formulario 22 nos apareció el siguiente mensaje, entre comillas dice, beneficio educacional, artículo 55, código ¿Ya? 895. ¿Ya? Él dice que hace mención a nuestra hija. ¿A ¿Ya? qué se deberá este cobro? Pregunta. Y luego agrega de que ambas son personas naturales y un solo empleador. Trabajan en el mismo lugar. Sí, mira, lo que pasa es que hay, aparte, bueno, acá no está ese beneficio, pero existe un beneficio que es un beneficio por educación para los padres, de los hijos que están hasta el cuarto medio, ¿ya? Entonces, todos los hijos que estén estudiando, parece que parten pre-kinder, kinder y hasta la educación media, hay un beneficio que se les da, que son 4,4 UF, que son como 160 y tantas lucas, y que se divide en 50% para el papá y 50% para la mamá, sin especificar quién está. Pues, no, pero si el papá se fue, no lo vi nunca más y yo la crío, bueno, no importa, es 50 y 50, lo mismo, ¿no? La mamá me la pasó a mí, no me pasa, es 50 y 50, el beneficio es 50 para el papá y 50 para la mamá. ¿Y cómo se obtiene ese beneficio? Cuando la persona tiene impuesto único, ¿ya? O sea, dentro de su sueldo le hacen un descuento del impuesto único, ¿ya? Eso significa que después a ellos se supone que se le va a devolver el impuesto único, pero como ganan más plata se afecta al impuesto que es el global. Y ahí se saca una diferencia. Entonces, si es por impuesto global, supongamos, yo pago 100 lucas y por impuesto único me descontaron 101, ¿ya? Me van a devolver 1000 y los otros 100 los tengo que pagar por el global. Ahí entra el impuesto. Entonces, si yo veo que mi hijo o mi hija está ahí y tiene ese beneficio del 4,4, o yo tengo el 2,2 porque es la mitad, que son como 30 lucas, ahí yo puedo pedir esa devolución ahí, ¿ya? Ahora, si yo gano menos plata y la mamá del hijo gana más plata, yo le puedo pasar ese beneficio a ella para que cobre el 100. Esa es la idea. No es que la plata se la den, sino que tiene que existir contra el impuesto. No sé si se entendió. Mauricio Jaramillo, si está por ahí y tiene alguna duda con lo que dijo Juan Carlos. Mauricio. Ya.
pero ahí sí aparece que nos diga, Ya. pero más o menos esa es la cosa. O sea, cada uno tiene derecho a ese impuesto, pero tiene que generar, o sea, esa devolución a ese crédito, mientras yo genere impuesto único, me la podrían devolver. ¿Ya? Perfecto. Hay otra pregunta que la hace Pola Mm. Vázquez y dice, ¿cómo se calcula el tope imponible anual? Esa es la suma, pues. Hay un monto que ahora no me acuerdo cuánto eran, son como, pero existe, o sea, mira, en plata eran como 33 millones, ¿ya? Entonces se suma nomás, pues si yo pago de acuerdo a un sueldo, a mí me pagan un sueldo, yo gano, no sé, pues 3 millones de pesos, ¿ya? Eso lo suma y te da 33, o sea, y ahí ya estaría justo en el tope, ese es más o menos, el Juan total del Carlos, yo sueldo. tengo los ¿Tiene valores los montos? exactos. Ahí está, y eso están en UF o UTM, no me acuerdo. Acá me imagino que habla de los topes imponibles por el tema Sí, de la cotización de NFP. sí. Ya, todo aquel que haya generado ingresos de hasta 34.971.608 pesos. Eso hay que calcularle el 80% y esa va a ser la base imponible. Y el 80% es el monto que estaba en una PPT, Ya. que equivalía a 34 millones, ¿cuánto dijiste? 27.977.286. Esa es la base Imponible. imponible, ¿Y el los tope. 34 millones, cuánto me dijiste? ¿34? 34.971.608. Ese es el ingreso. Claro, si eso yo lo divido por 12, más o menos me da un sueldo de 2.914.300, un peso. Claro, Ya, a si yo menos gano que más de alguien... eso, quiere decir que no pago, ¿cómo se llama? Las cotizaciones ya se encuentran pagadas. Y así se calcula, solamente sumando el sueldo. ¿Ya? Como ven, un sueldo súper bajo, asequible a todos. Ya, Con la consulta igual... sí. Ah, Carolina, dale no, sí. sí, no, lo que pasa es que era por lo que había consultado Juan Carlos, que puede ser de interés para todos a lo mejor, que son las fechas de las declaraciones de renta y las posibles fechas de devoluciones para aquellos que pueden acceder a devoluciones al cotizar en forma parcial y todos aquellos que hagan su declaración hasta el 23 de abril van a recibir la devolución el 12 de mayo. Aquellos que lo hagan del 24 al 29, la devolución está programada para el 19 de mayo. Los que hagan su declaración entre el 30 y el 10 de mayo, porque hay que recordar que se puede hasta el 10 para aquellos que no tienen pago, sino solamente devolución, ellos van a recibir el 26 de mayo. Esto siempre y cuando tengan una cuenta, ¿verdad? Y que la hayan declarado en el formulario 22. Ahora, si por algún motivo escribieron mal la cuenta o no tienen cuenta, se les va a pagar a través de cheque o caja y a todo esto, independiente de la fecha de la declaración, va a estar disponible el 28 de mayo el pago. Eso era. Ya, Pablo Luengo pregunta, ¿y en el caso de las SPA, alguna retención o devolución especial? ¿Se refiere distinta a lo ya conversado por ustedes? Como que, o sea, hay que tener aquí en consideración que las sociedades por acción están, bueno, tienen que enviar, no sé qué régimen tiene, si están, pero deben enviar las declaraciones juradas que corresponde, dependiendo del régimen donde esté, son los créditos que pueden tener asociados. O sea, habría que ver ahí ya el caso a caso, porque en realidad no sé en qué régimen está. Dependiendo del régimen es a la cantidad de créditos que pueden optar. Perfecto. Mauricio Borges pregunta, ¿se puede ver si tengo devolución en la página del Servicio de Impuesto Interno? Supongo que será. O sea, todo el que esté aquí presente teniendo su root y clave puede ingresar ya a el sitio, ¿cierto? www.si.cl y a lo mejor podemos compartir aquí la pantalla. Claro, mientras Y dejo de compartir yo para que tú puedas. ya, a ver, vamos a ver si se puede compartir, porque se puede revisar declaración de renta. De hecho, es súper bueno que lo revisen porque pueden ver si sus agentes retenedores informaron todo lo que ustedes tienen. Si es que tienen, por ejemplo, tienen
pagando créditos hipotecarios, si es que tienen a los hijos con el bono de educación, o sea, no es un bono, perdón, es un crédito, pero como coloca alguien por ahí como un cobro, pero no es un cobro, es un crédito a favor del contribuyente. Y pudiese también tener, a ver, ¿qué más puede tener? Bueno, Acaba de APB. desaparecer mi página. ¿Desapareció tu página? Sí, No, no desaparece. espérame. No, no me deja ¿Qué compartir. aparece ahí? Pero se puede ingresar y se puede ir donde Ah, pero yo voy a dice entrar. declaración de renta. Declaración Ya. de renta de 2021 Espérame, y ahí le va a trata de- generar una propuesta. Se me fue para cualquier lado, ¿eh? Felipe de Ranut pide si pueden enseñar cómo se hace como tipo tutorial práctico para que Sí, se lo que puedan pasa es orientar. que estoy Bueno, tratando, pero Juan ya- Carlos No, si ahora no me déjalo. suelta la... No quiere. Este es el dejar de aquí. Ahí dejé de compartir, ya listo. Me fui. ¿Sí? No sé, a mí todavía me aparece... Espérame, aquí voy a ir acá. Todavía me aparece compartiendo. Juanca, ¿y si compartes tú la pantalla? Porque no... Es que se me bajó la pantalla, entonces estoy tratando. Ahí creo que se fue. Aquí salió. Ya. Sí. Estoy puesto que no quería. Ya. Ahí le vamos a mostrar cómo se ve era para ver si tenían devolución, ¿no es cierto? Sí. Ahora lo que nosotros igual les decimos que como la fecha entre el 1 y el 23 de abril para hacer su renta, bueno, ya pasó el boom, que son los primeros días, entonces igual tienen, es plazo, a todos les va a llegar el 12 de mayo, ¿ya? Cuando lo hagan entre el 1 y el 23. Y si yo por apurado la hice antes y después veo que cometí un error o algo pasó, la puedo volver a hacer hasta el día 25. ¿Cuánto era? ¿27? 27 de abril. Sí, de abril. La Se puedo ve mi volver a pantalla, hacer. ¿verdad? Sí, ahora sí, ahí te veo. Sí, se ve, se ve. Ya. Bueno, la idea es que ustedes cuando ingresan a la página, ¿cierto? Del SI, tienen que ingresar donde dice a mi SII. Y acá se tienen que autenticar con su root y clave. ¿Cierto? Ay. No me deja hacer nada aquí. A ver. Espero que no salgan todos mis Van a salir tus millones. millones, van a salir tus millones que te van a devolver. Eso es lo que Claro. hace Carolina. A ver, vamos a ver. Ya, se supone que ustedes entran con su root y clave. Se van a servicios online. Esto vuela. Sí. Bueno, como no me dejó tomar ahí, aquí dice declaración de renta. Ay, pasó de largo. Declaración de renta. Y acá dice declarar renta F22. Ustedes eligen aquí donde dice declarar renta. Y esto está. Y acá seleccionan, ¿ya? 2021. Y le ponen aceptar. Ahí ya no voy a mostrar más. No, Y ahí les da la opción de que puedan ver los agentes retenedores o ver también la propuesta que les genera el servicio. Y ahí van a ver si tienen opción de solicitar devolución. En el caso, por ejemplo, de aquellos que tengan cotizaciones previsionales, obviamente hay una opción que, como mostró Juan Carlos, está por el tema de poder cotizar parcial. Si ustedes le apretan cotizar parcial, lo más probable es que se les genere un delta a devolver. ¿Ya? Pero eso tienen que ver ustedes. De hecho, pueden probar acá sin necesidad a lo mejor de hacer el envío de forma inmediata. Claro. No, si los deja que prueben, o sea, siempre me va a mostrar primero la total, donde me va a decir que en el código 700 del formulario va a quedar tal cantidad de plata, y arriba me va a decir cuánto me tengo yo como honorario retenido, como impuesto a devolver, y me va a decir ya, cero. Entonces, al ladito dice ver cotización parcial. Yo la veo
y ahí me muestra la parcial y me coloca con numeritos rojos lo que es salud y lo que es AFP, ¿ya? Y ahí abajo me aparece cuánto me van a devolver. Y ahí usted acepto cobertura parcial y de ahí sale para que le envíe. ¿Ya? O sea, la gran mayoría elige la cobertura parcial. Ahora, si la persona quiere estar protegido por salud, puede elegir la cobertura total. Ahí nosotros a veces decíamos, si la persona, no sé, pues está embarazada, obviamente le conviene la cobertura total porque eso va a proteger a ella y va a proteger a su agua cuando nazca con las cuestiones de la salud y todo. Pues, si una persona que dice yo no me voy a enfermar nunca, soy súper joven y después voy a tener plata para jubilar, puede optar por la parcial. Pero son decisiones que ustedes toman. Siguiente pregunta. Ya. Mauricio Borges pregunta cómo se calcula el ppm. Miren, antes de eso, no sé si aquí ven mi pantalla todavía. Sí, se ve, sí, no hay problema. ¿Qué tu pantalla, Carolina? Ya, aquí hay un ejemplo de cómo les va a aparecer, suponiendo que yo ingresé, ¿verdad?, a declarar, y aquí les va a aparecer lo que dice Juan Carlos, una devolución. En este caso del ejemplo, una persona X, ¿verdad?, tenía una retención por 182.000 pesos, y al colocar que iba a hacer una cobertura parcial, entonces el total que se va a retener para enviar a AFP, la ISAPRE, ¿cierto?, y los los seguros. demás, claro, va a ser un total de 104. Entonces a esta persona se le va a generar una devolución por el diferencial que son los 78.000 pesos. ¿Ya? Eso nos quería mostrar. Claro, esa es la parcial, pero igual ahí como ven ustedes, lo que se va igual es alto, o sea, ya cada vez se va a ir alejando más. Antes uno, si tenía 180 y partía con un 5%, le descontaban 40 lucas. ¿Cachai? Pero ahora cada vez va a ir creciendo, entonces esto de acá donde está el total a pagar con las retenciones va a ir subiendo, cada vez va a ir subiendo hasta que llegue al 100%. Claro, hasta que sea como la cobertura completa. Sí, total, ahí, entonces ahí no... Sí. El tema de los ppm, el cálculo, si no me equivoco, hay un asistente de cálculo y está todo automatizado en la página. Sí, hay un asistente donde calcula, entonces tú vas al asistente de cálculo y ahí te va a decir lo que te propone el servicio, ¿ya? Y como les decía adelante, como hay una rebaja de los ppm, si yo estaba pagando el 2, me va a aparecer el 1. Si yo después por primera vez estoy en los regímenes del D3 y el D8, 0.20, 0.20, 0.20 y 0.25, si es lo que llama el ProPyme, 0.25 me dice 0.13, ¿ya? Y si es el transparente, me dice 0.10. Ahora, si yo no acepto eso, yo puedo, hasta ahora el sistema está dejando que yo puedo mover un poco el ppm. Si yo ya tengo hace tiempo y estoy pagando el 1, el 2 o el 3, también puedo ahí ver lo que hago. Y eso lo tiene automático, ¿ya? Ahora, la idea era cuando esto partió que si yo quería pagar más ppm de lo que me decía el sistema, yo debería hacer un formulario 50 y ahí pagar un ppm voluntario, pero eso parece que nunca pasó y el sistema sí deja que yo acomode el ppm. Carlos, yo quiero aprovechar de hacer una consultilla. ¿Sabes que estaba haciendo el ejercicio que hizo Carolina ¿Ya? recién? ¿Ya? Sobre el F22. ¿Ya? Y a mí me dice que con la información que cuenta el Servicio de Impuestos Internos se ha determinado un pago de impuesto a la renta de 101.693 pesos. Y me da el formulario. Eso quiere decir que ganáis mucha plata. Gané mucha plata, ojalá. Oye, pero ¿cómo hago ese pago de 101.000 pesos? ¿A dónde lo hago? ¿Cuál es el mecanismo? Mira, si ahora hay para cuando si me sale renta, a pagar renta, ¿ya? Lo puedo pagar directo. Pagar y me va a decir igual como pago los 29, me va a decir con qué banco quiero pagar, ¿cachai? Yo selecciono el banco y pago en línea, ¿ya? Ahora, si yo no tengo banco o no quiero pagarla así, yo puedo sacar un cupón de pago, igual como se hacía con el formulario 29,
saco un cupón de pago y con ese cupón de pago me acerco a cualquier banco y pago ahí en plata. ¿Cachai? Ok, se entiende, Esas son... porque ¿sabes que me rechazó la declaración? Porque ¿Mm? dice que en marzo falta la determinación de la UEF, algo así me dijo. ¿Esa es la Me tuya? rechazó la declaración. Hasta el 8 de abril, a partir de esa fecha. Ah, claro, lo que pasa es que, mira, el pago no te lo va a hacer porque todavía no ha salido el IPC, po. Ah, ya, ¿Cachai? ok. El Sí, reajuste de la eso renta. era. Cuando a ti te dice ya, total a pagar, no sé, pues 100 lucas. El reajuste, que siempre depende 1,7, 0,3, lo que es como el IPC de todo el año, te aplica ese reajuste. Entonces, en vez de los 100 van a ser 108, 110, suponte. Y ahí, cuando esté eso tú, le supone que los pagos de renta deberían partir a contar del 8 de abril si es que salió el IPC. ¿Ya? Porque si el IPC no ha salido, no se puede calcular todavía. ¿Ya? Ok, Esos pagos corren a contar del 8 y son hasta el 30 de abril nomás. ¿Ya? Pero si no ha salido el IPC todavía, no se va a ir corriendo. Entonces yo creo que de aquí al lunes yo va a estar en condiciones de que las personas que tengan que pagar renta las paguen porque va a estar calculado su reajuste y, y ya va a estar, como digo, el IPC listo para hacer ese cálculo. Por eso no puedes pagar la renta hoy día. ok, Juan Carlos, agradece. ¿Ya? Y échale unas lucas más porque con el reajuste te va a subir un poquito. Siguiente pregunta. Pablo Luengo dice, soy SPA Pro Pyme 14D, contabilidad régimen tributario Pyme completa. ¿Me puedo cambiar antes del 30 de abril? Ya para la renta T 2022, sí. O sea, todos los años se puede hacer un cambio de régimen tributario entre el 1 de enero y el 30 de abril. Excepto para los que están en el D8 y se salen voluntariamente, ellos pueden volver a ingresar después de 5 años. Pero por mientras, año a año, se pueden ir moviendo de un régimen a otro. Eso lo hacen directamente en la página, igual, con su RUT. Felipe Terranut pregunta, ¿qué pasa si uno tiene dos regímenes tributarios, pero uno solo activo? En mi caso, tributo como persona natural, pero tengo sin movimiento mi SPA. Bueno, si tiene sin movimiento su SPA y no tiene intenciones de seguirla manteniendo, lo recomendable sería que haga término de giro, porque por el momento sí pueden convivir dos regímenes tributarios en un contribuyente. Entonces, en estricto rigor, tiene que hacer ahora su declaración de renta para este año, considerando también a esa SPA. ¿Y en qué decía que estaba? No decía, solamente SPA. Tiene que ver en esa SPA si está como ProPyme general, ProPyme transparente, a lo mejor es régimen semi-integrado. Pregunta si debe hacer la declaración de ambos y no escuchó bien la respuesta, creo que se te cortó, Carolina. ¿En serio? Ya. Bueno, acá la recomendación es que, porque lo que yo decía, sí se puede convivir dos regímenes en un mismo contribuyente. Ya, entonces, y si él tiene una SPA, primero tiene que ver qué régimen está, para ver las obligaciones que tiene, cuáles declaraciones juradas está obligado a enviar y cuáles son los recuadros que le corresponde completar por persona natural como por su SPA. Y si la tiene sin movimiento, la recomendación es que haga el término de giro a la del movimiento, a menos que la quiera reactivar ahora. Hola Carolina, sí, o sea, no, la idea es hacer dejar de tributar bajo mi nombre y volver y seguir con la SPA, entonces no voy a hacer el término de giro todavía, pero estaba viendo si es que tengo que hacer todo este papeleo con Sí, la claro. De banda. hecho, todas las empresas, como se señaló en un principio, están obligados a enviar su declaración de renta, independiente que tengan pérdida, utilidades, tengan o no tengan movimiento. Por el solo hecho de tener el inicio de actividades vigentes, están obligados a obligaciones. Ok, muchas gracias Carolina. Ahora, Ahora te Carolina, recomendaría, sí, revisar en la situación
¿Perdón? La consulta que, o sea, así como para que le quede más claro, en este caso él quiere seguir con su SPA, ¿no es cierto? Que partió, no sé, por el año pasado. ¿Debería hacer su declaración de renta y su DJ? ¿La DJ venció? Sí, las DJ Vencieron ayer, ¿no vencieron, es cierto? pero tiene que... Eh, depende, sí, si ayer O sea, era en el el caso plazo. que es, pero es que el SPA, pues era más atrás, todavía los 26. Es que es SPA, pero no dice régimen tributario en el que está, Lo entonces va a faltaría que depender claro, de eso, cuál declaración jurada es la que tiene que haber que enviado. enviar. Y claro, y lo recomendable es ver la situación tributaria en la que se encuentra, porque para si va a continuar con la SPA, para que esté todo en regla, independiente de que, por ejemplo, no haya vendido un mes, tiene que enviar su declaración de IVA igual, porque si no, después todo eso acarrea multas Multa. e intereses por declarar fuera de plazo, no declarar. Siguiente pregunta. Pablo pregunta si es necesario hacer la renta con un contador o si alguien se maneja en estos temas puede hacerlo por sí sola, considerando propuestas del portal. ¿Es lo mismo en este caso con las personas naturales y con las SPA? Depende. Mm. O sea, nunca es bueno desmerecer el trabajo, por ejemplo, de los contadores, porque pasa mucho que de repente se basan solamente en la propuesta que tiene generado el servicio, pero no hay que olvidar que el servicio genera una propuesta en base a la información que nosotros tenemos en las bases de datos, y esa información no necesariamente puede estar en lo correcto. Entonces, por eso es súper importante y la responsabilidad siempre recae sobre el contribuyente de revisar la información y hacer los ajustes pertinentes en caso de que correspondan. Porque si llegan a salir, por ejemplo, observados, muchas veces tampoco el contribuyente sabe cómo resolver esas observaciones. Ahora, como persona natural, de pronto es más simple, si es que la persona solamente emitió boletas, ¿verdad? Saben ver, porque tienen su certificado que también les originan y ellos pueden ver que la información coincide, la información que está proporcionando el servicio con la información que mantienen ellos, y ahí sí podrían enviarla, porque sería casi como apretar enviar, como algunos dicen. Carolina, y ¿Ya? respecto a la pregunta anterior que la encontré bien buena, la de Pablo Luengo, que no lo conozco, pero buena la pregunta. ¿Cuáles son los valores que maneja un contador, los valores normales que te van a cobrar por hacer eso? Es creo que una buena pregunta, porque un contador te puede decir, oye, ya vale 100 lucas, pero lo que tiene que hacer es una cuestión, no sé cómo cobran, pues no sé si tú sabes No, eso. nosotros no O sea, manejamos ni tarifas sí, ni nada. Valores aproximados, si es necesario, si cobran según el movimiento que tenga uno. es No, que me por imagino que eso no es lo lo que... mismo el contador de la Kunzman con el contador de una pyme como la Terranut, pues. No, y es Entonces, más, o sea, si tú tampoco puedes, no es lo mismo, o sea, hay contadores que a lo mejor te pueden cobrar más barato, pero también hay contadores auditores que te hacen otro tipo de cosas que van a cobrar más caro. Ahora, no hay, como dice Carolina, una tablita cuando iba a poner el valor que cobran. Hay contadores que te pueden cobrar, no sé, por 2.000 pesos por una declaración sin movimiento, otros te pueden cobrar 5.000 y otros 20.000, ¿ya? Como decía la señora adelante, yo por hacer bueno, era esto, pensé que fue en otro lado, perdonen, pero decía yo, por hacer una sociedad, una CPA, me cobraban 80 lucas, y al final yo no quise, no fue otra persona, cuando tenía y me decía, yo no quise, me puse a estudiar un poco y vi que la podía enviar yo y le hice yo. ¿Me fijas? Entonces no hay una manera. Ahora lo que decía igual ella, la Carolina, sí es bueno, nosotros nos decimos no usen contador, ¿ya? No, tienen que tener porque hay cosas, sobre todo cuando son las sociedades, igual ella decía al principio, que ahora cambió un poco, ahora hay solo una DJ y la otra tienen que como hacer la renta en el formulario 22 y eso no tendrían por qué saberlo ustedes cómo se llena, ¿ya? Entonces en esos casos, sí, para mí en el caso de renta sobre todo, el contador es como tiene que estar.
Ya, en el caso de que sean honorarios, hacer una renta por boleta honorario, no hay problema, la pueden hacer. Lo mismo que el IVA, a lo mejor igual ustedes lo pueden hacer porque es ver registro, está todo ya en el sistema. Pero la parte de renta, ahí ya se complica, o las fechas que hay que mandar las declaraciones juradas, que hay que hacer esto, cuántas declaraciones son, y después hacer la renta con el balance y todos los libros, ahí sí se complica. Ahora, los montos, ahí van a ver ustedes. Si yo veo que me está cobrando mucho, siempre uno dice, no deja de uno, o sea, ver varios, ir viendo qué es que ofrecen y cuántos son los montos, porque sí varían mucho. O sea que hay que tener su amigo contador ahí que cobre poco. Sí, Que ahora no, también lo dicen lo barato cuesta caro, ¿va? Porque hay contadores que yo si me pagan 15 lucas, yo me voy a dedicar a hacer el IVA y listo, pero no me va a importar nada más. Por si yo cobro 100 lucas, obviamente que me va a ayudar porque una persona, un cliente que no se me puede ir, ¿ya? claro. Cindy Aguirre tiene una duda acerca de un mail que le llegó. Dice, hola, me llegó un mail del Servicio de Impuestos Internos sobre optar al beneficio del ingreso diferido. No entiendo nada, la verdad. Queremos informarle, bueno, entre comillas dice, queremos informarle que de acuerdo a los antecedentes que poseemos, su empresa se encontraba acogida al régimen simplificado de la letra A del artículo 14 ter de la Ley de Impuestos a la Renta a partir del 1 de enero de 2015 o 2016 y no utilizó la opción que la ley número 20.780 le otorgaba para sus rentas acumuladas pendientes de tributación a esa fecha. Dado lo anterior, el artículo 15 transitorio de la ley número 21.210 sobre modernización tributaria le da la opción de considerar las señaladas rentas como un ingreso diferido, debidamente incrementado con el crédito por impuesto de primera... Se pegó acá. Ahí está. De primera categoría correspondiente a incorporar los ingresos percibidos o devengados del ejercicio en un periodo de hasta 5 ejercicios comerciales consecutivos, debiendo incorporar como mínimo un quinto de dicho ingreso diferido en cada ejercicio, a contar del año comercial 2020, que se declara en la operación renta 2021. Pregunta, ¿qué significa eso? Juan Carlos, ¿respondes tú? Responde yo. Cachipún. No, parece que Juan Carlos no me contesta. Bueno, volviendo un poco a lo anterior, el tema de los ingresos diferidos, primero habría que verlo, o sea, perdón, acá se llama Cindy. Cindy, yo no sé si tiene contador o no tiene contador, porque habría que ver sus rentas anteriores, ¿ya? Porque esto es un mail que se envió, sí, pero es como un mail masivo que puede ser que corresponda a Cindy como no, porque por el solo hecho de que ella venía a lo mejor del antiguo 14 ter letra A, entonces pudo haber tenido que eran los contribuyentes que venían con el tema del FUT, si no me equivoco, que venían con saltos FUT, y en su momento tuvieron la posibilidad de tener como una tributación especial, que era como un impuesto de un 30% para quedar con todas estas utilidades liberadas. Pero hubieron algunos contribuyentes que no lo pagaron o no lo declararon. Y se supone que todos ellos iban como con multa y un montón de cosas. Pero con la modernización que se dijo, se les dio como otra oportunidad, por decir. Entonces, dijo, todos los contribuyentes que tenían estos saldos y no se acogieron a esto, ¿verdad? Como que se pueden acoger ahora con un ingreso diferido y ahí señala el cómo se hace, en cuántos años se puede ir declarando estos ingresos. Pero eso ya es algo que hay que ver si le corresponde o no, porque hay que ver si ella traía esos saldos durante esos años, si le aplica o no le aplica. Entonces, no es una carta de asustarse, pero es como para ver con el contador si le aplica o no. Más que nada como eso. Y sí, efectivamente, claro, hay que revisar, como coloca acá, revisar caso a caso, entonces, sí, porque podría ser que ella estuvo en el régimen, pero en definitiva no tuvo estos saldos, o entonces no le aplicaría esto. Carolina,
¿Ya? Ahora con estos temas de pandemia y que están súper restringidos los permisos, ¿cómo están trabajando ustedes? Para, por ejemplo, este caso hay que verlo de forma particular. ¿Cómo ella se podría Sí, contactar con no. ustedes? A ver, yo no sé si otra vez compartir la pantalla. Claramente que casi todos los casos hay que verlos en forma particular, porque ninguno va a ser igual al otro. Ya tendrían que ser, no sé, empresas como gemelas prácticamente para que tengan la misma situación. Entonces, ¿qué es lo recomendable? Que se hagan las consultas a la unidad respectiva, pero no en forma presencial, sino siempre virtual. ¿Ya? Yo no sé si se ve en mi pantalla. Sí, sí se ve. Perfecto. Ya, entonces, lo mismo de siempre. Ingresamos, ¿cierto? La página del servicio. Vamos a ir aquí a la parte naranjita, ingresar a mi SI, su root y su clave. Después se van donde dice servicios online. ¿Ya? Y acá dice uno que dice peticiones administrativas y otras solicitudes. Entonces, cuando esto abra, tienen que ir acá donde dice, bueno, ser insistente, petición administrativa, después le volver a preguntar, petición administrativa, y siguen, ¿ya? La idea es que ahí cada uno que tenga como situaciones particulares, acá otra vez, ingresar, petición administrativa. Y acá le va a volver a decir, ingresar petición administrativa y otras solicitudes, o ingresar solicitud de bienes raíces. En este caso, apretan ingresar petición administrativa y otras solicitudes. Acá se les va a desplegar un formulario, ¿verdad? Donde ustedes tienen que colocar cuál es su consulta, ¿ya? Y ser bien claro, colocar, por ejemplo, el RUT, si es que es un año tributario, si es que... Ya, tienen que ser claros en qué es lo que están preguntando en realidad, y si tienen documentación que adjuntar. Por ejemplo, en el caso acá de Cindy, ¿verdad? Ella podría a lo mejor adjuntar la carta o adjuntar un pantallazo donde muestre que, no sé, ella no estuvo acogida a eso. Ya, algo que a nosotros nos ayude a poder ver qué es lo que cada uno de ustedes está consultando y poder guiarlos de alguna manera, ¿ya? Importante que cuando hagan las consultas a través de petición administrativa, con el mismo tema de que ya no incentivar a que vayan a la oficina, sino que todo se haga vía remota, es que ustedes igual vayan a ver los correos que tienen informados con nosotros. Para eso igual se van a servicio online y hay acá una parte que dice actualización de información. Es importante que ustedes tengan bien registrado su número telefónico y su correo electrónico, porque nosotros todo lo que respondamos a ustedes les va a ir llegando a su correo. Les va a ir llegando un mensaje de que la respuesta fue enviada, ¿verdad? O que se les pidió más antecedentes. Todo va a estar al correo electrónico. Entonces es importante mantener esa información actualizada. Súper, muchas gracias, Carolina. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Acá en el chat, Víctor ya las leyó todas. No sé si alguien quiere prender su micrófono, hacer algún comentario. Gracias, nos dice Cindy. Pueden levantar su manito también. Parece que ya no quedan más dudas, chiquillos. Aprovechen los últimos minutos. Ya, si no hay más dudas, entonces vamos vamos a cerrar esta charla taller. Muchísimas gracias a Carolina y a don Juan Carlos por toda su buena disposición. Esperemos que se hayan resolvido la mayor cantidad de consultas y si no o tienen algún caso particular, ya saben la vía por donde solucionarlo. Así que muchísimas gracias a todos por participar. Gracias. Y nos vemos en un próximo taller con nuestros amigos del Servicio de Impuestos Internos. Muchísimas gracias por la organización, Hugo. Igual gracias a los participantes y a los relatores que siempre son tan amenos. Exactamente. Y pueden volver a revisar este taller y todos los que realizamos como centro en nuestro canal de YouTube. Así que nos vemos en una próxima oportunidad y que tengan una excelente tarde. Nos vemos. Chao. Ya, chao, chao.